a todos, buenas noches. Mi nombre es David Encinas y esto es La Vuelta a Casa. Gracias nuevamente por acompañarnos en este que es la sexta entrega de este ciclo. Siempre recibimos sus palabras de cariño. La semana pasada contando la historia de Carla Müller, que sabemos que seguro el Señor la llevó a los lugares donde tenían que ser escuchados, ¿no? Y bueno, la verdad que hoy les traemos una historia que, como ya habrán visto en la presentación, una persona que todos queremos escuchar, muy carismática. Y bueno, nada, no voy a seguir extendiendo esto porque no hace falta. Con ustedes les presento a Saraí Pérez. Bien, gracias. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien. ¿Todo bien? Me da ganas de abrazarte, Ay, pero horrible. protocolar y todo. Muy difícil, es muy difícil. Escuchame, hagamos una cosa. Armamos bien el living y ya arrancamos de lleno con tu historia. ¿Dale? Dale. Vamos. Bueno, al fin, Sari, al fin pudimos concretar. Logramos. Espectacular. Bueno, nada, a la gente le contamos que hoy es tu día de Franco. Sí, señor. Ya estás trabajando, digamos, y tenés el único día los viernes, ¿no? Sí. Así que bueno, un placer para mí tenerte. Obviamente, al ser amigos, ¿no? Conozco tu historia, todo. Sí. Y bueno, la verdad que sos una de las primeras personas en las cuales pensé para hacer este programa, ¿no? Sabía que obviamente la gente tiene que escuchar tu historia, ¿sí? Si vos estás ahí, estás dudando, quédate, porque es una historia muy importante y yo quisiera que nos spoilees un poco ahí el título o algo de Saraí Pérez. Tremendo. Yo creo que si yo tuviera la oportunidad de colocarle un título a esto que va, me acordé inmediatamente, le estaba comentando a David, creo que es en True Hollywood Story, no sé si esto se puede decir, ya ese programa no existe, así que pasaba mucho que eran, creo que diarios, entonces en inglés sería You think you know, but you have no idea. Es como Bien. Tú piensas que sabes quién soy o algo aparte de mi historia por lo que has visto, pero no tienes ni idea de lo que hay detrás. Ok, pensás que sabes, pero no tenés idea. Ni idea. Ok, bueno, a mí ya me enganchaste, me imagino que a más de uno ahí también. Así que buenísimo. Vamos a empezar un poco con preguntas así de contexto general, porque somos un montón en la iglesia, cada vez más, y estos programas, al estar en YouTube, llegan a mucha gente, ¿no? Así que contanos, nombre, apellido, edad, qué estudiaste, a qué te dedicás, con quién vivís, familia, etc. Sí. Bueno, mi nombre es Saraí, soy Saraí Pérez, tengo 33 años, estudié actuación, soy actriz y como buena actriz soy camarera. A eso me dedico últimamente. Yo dejé de deprimirme por esto, mi amor, porque todas las historias de la gente que es así después en algún punto de su vida famosa siempre empezaron desde abajo, tienen que ser bien dramáticas. Entonces, bueno, yo empiezo siendo camarera en Buenos Aires y después nos veremos en el Oscar o en lo que sea que venga después, ¿verdad? Pero, bueno, mi núcleo familiar, soy hija única. Vivo con mi papá y mi mamá acá en Argentina, sí. Gracias a Dios. Soy cubana, nací en Cuba, pero sueno así porque me crié en Venezuela. Ajá. Entonces, y tengo casi 7 años viviendo en Argentina. Y ya hay algo que me gusta mucho tuyo, que es el Instagram. ¿Cómo es esa frase que dice? Como está dividida, exacto. Dice de plantación cubana, de cultivo venezolano y de florecimiento argentino. Bien. Yo creo que eso es clave, sí. Y bien, estos 3 países, ¿no? Entonces, naciste en Cuba. Sí. Viviste en Venezuela gran parte y ahora desde los... Desde los 27 estoy en Argentina. Los 27, año 2014. 14. Perfecto. ¿Y cuándo fuiste a Venezuela? A Venezuela, nosotros llegamos a Venezuela en el 93, Ajá. Cuando yo tengo 5 años. Bien. Nosotros salimos de Cuba. Perfecto. O sea que desde los 5 hasta tus 27 estuviste en Venezuela. Bueno, la mayor parte de tu vida. Exacto. Pasaste segunda infancia, como se diría.
adolescencia, ahí la juventud, la primera parte, y acá en Argentina a partir de los 27 tuyos. Así es. Bárbaro. Bueno, ahí ya a mí me sirve porque ya me voy poniendo en la cabeza un poco el esquema, ¿viste? El mapa. Me gusta decir la línea de tiempo. Sí, a mí me encanta como tu cabeza. Yo siempre de toda la vida le digo a la gente, bueno, los que conocen a David, que para mí él tiene una tabla de Excel en su cabeza, básicamente. Me gusta. Gracias. No, ojalá tuviese, me faltan un par de fórmulas. Media básicas las que tengo, pero sí me gusta porque, a ver, trae un poco de orden, ¿no? Para, bueno, en este caso lo importante que es contar una historia. Sí. Porque mucha gente te conoce, tal vez ahora, el año pasado estuviste con tu programa, con lo que fue el inicio de la cuarentena estricta. ¿Cómo era? ¿Los humores de Sarita? Sí, el humor de Sarita. El humor de Sarita. Sí. Que era, depende del día que te atravesaba, digamos, literal. ¿no? Esa. Yo vengo de un hogar cristiano. Ajá. Yo nazco en Cuba en medio de una familia pastoral. Mis abuelos eran directores y pastores del Seminario Bautista de Las Palmas en Cuba. Y vengo de tíos pastores también. Y mis papás servían muy activamente en la iglesia. Mi papá fue pastor de jóvenes un tiempo y luego ellos se conocieron en un campamento cristiano, el ABC así. ¿A qué edad se casaron? Se pusieron de novio mi mamá tenía 15 o se conocieron a los 15. Mamá, no sé. Chequeamos ahí. Y se casan, creo que estuvieron de novio como 3 años. 18 y 19 años se casaron. ¿Son de la misma edad? No, mi papá es 5 años mayor que mi mamá. Ah, bien. Y Robó a mí me tienen... tu papá. Ahí. Hay que tirar adelante. Entonces, 20 y 15 se conocieron y un par de años. Sí, porque yo nazco cuando ella tiene 23. Bien. Entonces, por ahí. Yo sí, mi amor, yo no soy nada buena con los números y no me preocupa decirlo, no es muy fuerte. Pues uno tiene cuerpo, tiene hermanos en quien apoyarse. Gracias. El Excel no está en esa cabeza. No, mi amor, ni todo esto es Paint. Es Paint y PowerPoint. Si era algo de eso, es un cuaderno con una hoja en blanco sin renglones. Nada, no hay ni Artista. margen. Totalmente, Bien, totalmente. bien. Yo nazco en Cuba en este contexto. El pueblo donde nazco nazco en La Habana. Ajá. Pero este seminario queda en una bahía. O sea, yo estos primeros 5 años crezco frente al mar. Ahí. Y a los 5 años nosotros salimos de Cuba, que fue también, el salir de Cuba fue un milagro, porque para la época... Para el año 93. Claro, para el año 93, en el contexto social político de mi país, uno no decía, ay, mira, me compré un pasaje, me voy para Venezuela. No era así de fácil. No tenía los ingresos, vengo de un hogar muy humilde, y si a eso le sumas que entras dentro de la familia pastoral, hay mucha más precariedad y hay mucha más necesidad, sobre todo si eres el pastor de una iglesia chica, de un pueblito, etc. Nosotros llegamos a Venezuela porque, otra vez, dentro del mismo contexto familia, una prima de mi papá, que eran pastores de la iglesia cuadrangular, me entero yo no sé si alguno sabe que existe una cosa que se llama iglesia cuadrangular, pero existe, ¿verdad? Y yo tengo unos tíos que son pastores de la iglesia cuadrangular. Mira, pensé que era de béisbol nomás. ¿Viste? Esto a mí me sigue sonando a cuadro de Excel, yo tengo un problema. Pero cuestión que nosotros salimos, y una de las cosas por las cuales logramos salir, primero por un milagro definitivamente de Dios, porque a nosotros se nos presentó la oportunidad de irnos en balsa de Cuba. Fuera de chiste. Fuera de literal. Chiste. Fue literal. Un amigo de mis padres se armó una balsa y tenía la oportunidad de salir y les dijo... Para Miami. Sí. Era como, bueno, vénganse, hay espacio, vamos para adelante. Y ahí mis papás hicieron como, bueno, nos vamos, no nos vamos. Y fue un poco como, no, la niña está muy chiquita, son 3 días de viaje y si pasa algo y no sé qué. Y decidieron no irse. Son 140 kilómetros de mar abierto. Creo. Hay 90 millas. 90 millas, sí. Hay un álbum de Gloria Estefan.
Puede Me ser. parece, Incluso y ahí hay tengo el películas dato, que ahí se tengo llaman el dato. eso. Yo decía, si está contando ya yo estoy afuera. Sí, chequéenlo también por Google. Tomemos lo que sí, no importa. Hay mucho Exacto. mar abierto. Exactamente. Y cuestión que ellos no se van y se quedan mis padres orando y una señora, porque siempre el norte, no me pregunten por qué, pregunten a los cubanos, es irse para Miami. Y en la iglesia, en uno de los cultos de oración, una señora mayor le dice a mi mamá, yo estuve orando y a mí el Señor me dijo que ustedes se van a ir para Venezuela. Se lo reveló el espíritu. Literal, fue como, ustedes se van a ir, pero se van a ir para Venezuela. Y mi mamá dijo, amén lo que sea, no importa, Venezuela, trampolín, brincamos. Y el plan original era llegar a Venezuela e irnos para los Estados Unidos. Ajá. Y no, nos quedamos. Entonces yo llego a Venezuela, sigo dentro de un contexto cristiano, llegamos a Caracas a vivir otra vez en el seno de una familia pastoral y luego yo tengo recuerdos de mi niñez donde mis padres vivimos en varios lugares de Venezuela. Sí. Sistemáticamente, el lugar donde nosotros nos mudábamos, lo primero que mis papás hacían era conseguir iglesia. Sistemáticamente. Prioridad número 1. Uno. Qué bien. Creo que, y a los extranjeros que nos están viendo también, o sea, es un lugar donde tienes un mismo idioma, aunque estés en un país distinto y la cultura sea distinta, acá dentro hay una cultura que compartes. Así que yo vengo de este contexto donde hasta mis 11 años, 10, era la moneda corriente. Y además, por gracia de Dios, lugares donde llegábamos también, yo tengo recuerdos de niña de estar muy cerca también de la familia pastoral, del liderazgo, hasta que en algún momento eso dejó de pasar. Y ahí empieza. Pensabas que sabías. You think you pero know. No. You have no idea. Ahí empieza a pasar algo que yo no sé en qué momento sucedió. Mis padres dejan de congregarse. Sí. Y dentro de mi casa, toda la dinámica iglesia, domingos, servicio empieza a desaparecer. Empiezan a cambiar nuestros amigos, los amigos de mis papás. Perdón, en Sí. Venezuela estabas sola con tus papás. Sí, ya está. No había nadie más de familia. Nadie más. Ok. Nadie más. Sí, una comunidad de cubanos muy fuerte porque Sí. estábamos de moda. Sí. Entonces, Un lugar para irse. exacto. Entonces me acuerdo que éramos todos aquí en Venezuela, se llaman conserjes. Aquí en Argentina son encargados de edificios. Sí. Toda la manzana donde nosotros vivíamos en Valencia, en Venezuela, todos los encargados eran cubanos. Mira. Entonces se hizo como una suerte, todos los chamos éramos de la misma edad y se hizo un poco este gueto, esta familia, este mismo idioma, el ir a cocinar Un sentimiento de arroz pertenencia fuera de mi patria, digamos. Exactamente, Claro. o sea, era reunirnos a hacer arroz con gris, puerco, yuca con mojo. Entonces nuestras amistades empezaron a cambiar. Mi contexto, mis viajes, mi papá viajaba muchísimo, él trabajaba para Coca-Cola y pasaba toda la semana viajando por el país y solo estaba con nosotras el fin de semana que llegaba. Y ahí mi familia se empieza a desfragmentar. Ahí mis padres, sin que yo sepa, empiezan a vivir toda una crisis matrimonial y terminan divorciándose. El divorcio termina de suceder en Caracas cuando yo tengo como unos 15, más o menos. Para Y- el 2002. Aprox. Para esa época ya yo tenía ideas de lo que era ser cristiano o estar en la iglesia y yo entro en la adolescencia. Entro en la adolescencia en medio del divorcio de mis padres, no hay divorcio fácil. Y si a eso le sumas que durante mi adolescencia en el secundario sufrí de un bullying zarpado, el problema es que seguía siendo una realidad
que yo había crecido en un ambiente cristiano de gente donde pon la otra mejilla, perdona 70 veces 7. Entonces habían un par de cosas que tú tenías chipeadas en el cerebro donde ni la violencia, ni el bullying, ni devolver con la misma estaba ahí. No era opción. No era opción. Pero tampoco tenía una casa donde yo podía llegar a decir qué me estaba pasando porque el quilombo que yo tenía en la casa era bárbaro. Si algo se me marcó como en esa época a fuego por todos lados era: usted no es buena para nada. Para nada. Había una chica en mi clase que era cristiana. Lore, yo este video lo voy a pasar, así que yo quiero que ustedes... Yo le voy a pasar a Lorena este video, espero que lo vean. Lorena es tu amiga cristiana. Lorena es mi amiga cristiana venezolana y por ella yo vuelvo a la iglesia. Bien. Porque cometo un suicidio social. Lore, te queremos y al mismo tiempo te estamos culpando. A ver, te vamos a juzgar en 3, 2, 1. ¡Horrible, Lorena! No, mentira. ¿Qué pasa con Lore? Lore, si se suma a esto, lo puede desmentir en el chat. Dale, Lore, sabes que sí. Era la cristiana del salón, la cristiana del salón, que en el receso, cuando la gente va a comer, a jugar fútbol, a chismear, a no sé qué, se sentaba a leer la Biblia. En el receso. En el receso. En el recreo para nosotros. Exacto. Sí. Allá también se llama recreo. 10 minutos, en entre los hora 15 y hora, minutos, y leía la Biblia. entre hora y sola en una esquina. Eso sí, la niña era una lumbrera, muy inteligente. Bien. Lore era muy inteligente. Después descubrimos que no solo eso, sino que Dios le dio una voz súper preciosa, cantante de coral, un montón de cosas. Pero bueno, en esa época eso no está valorado en el contexto secundario. Mi vida estaba tan mal, yo estaba tan perdida, tan sola, tan sin lugar, que yo la miraba y yo decía: no puede ser que esta sea la única opción. Un día agarré valor, me le acerqué y dije: igual ya no me pueden maltratar más, esto no puede ser peor. ¿A ella lo maltrataban también? Sí. Bien, lo que pasa es que era inteligente. Claro. Va por otro lado. Claro. Me senté al lado así, la miré, le dije: ¿qué es lo que eres tú? ¿Cómo que? Le digo: ¿qué es lo que eres tú? Pues yo creo que yo soy algo de eso que tú eres. Y lo primero que me dijo después de eso fue: hermana. Y yo: ¿qué? No. Y de ahí empezó con una jerga que nunca entendí. Era: hermana, gloria a Dios. El Espíritu Santo a mí me había dicho todo. Era jerigonza, era: ¿de qué me estás hablando? No entiendo nada. Entonces, Lore tenía muy claro en su adolescencia que el Espíritu Santo lo usaba y era instrumento para decirle al 9º grado que si seguían por el camino en el que estaban iban a ir a perdición, porque todo lo que estaban era de fiesta, de ponerse de novios, de no sé qué. 9º grado, era como, don't go there. Don't go there. Era como: no es el momento, hazlo uno a uno, no en público, entre todos. Era como, hoy en día la respeto y la honro un montón porque no le importaba, fue fiel y obediente y me parece bárbaro. Pero Lore me llevó a la iglesia por primera vez, después de todo ese montón de tiempo. De mucho tiempo sin ir, porque en Venezuela ibas, pero en un momento que tu familia se empieza a desmoronar un poco, dejaste ir a la iglesia. Y ellos también, desde mucho antes hasta que, o sea, el proceso de desmoronamiento, de divorcio, todo eso. Son años de no iglesia. A mí se me había olvidado. O sea que Lore te lleva. Lore me lleva y yo se lo pido. Yo le digo: bueno, cuéntame de eso y yo quiero ir. Y fuimos a la iglesia y me acuerdo que lo primero que me acuerdo de entrar en una iglesia fue: ¿por qué este hombre grita tanto? Porque venía de un contexto también de colegios católicos. Claro. Entonces las ceremonias católicas son mucho más calmadas. Entonces era aquel brillo y la gente dice: Señor, ¿por qué usted grita? No grite, innecesario. No me irrite. Claro, era como: hey, pero yo empecé a sentir que aquello era como algo, yo era algo de eso. Había algo que me pertenecía ahí, había algo de lo que yo era parte sin saber muy bien qué. Eso fue con 15. Y ahí empiezan mis luchas para entrar en este código que yo perdí y que no sabía que tenía. Entonces,
para mí fue muy difícil en plena adolescencia, con todo lo que me estaba pasando en casa, con lo que me pasaba en el secundario, entrar a la iglesia y darme cuenta como adolescente en la iglesia que tampoco encajaba. Era como, ¿de verdad? Donde pensaba que sí, tampoco. Claro, o sea, porque era como, dale, esta es la iglesia, o sea, todos no son buenitos, no nos amamos todos, no nos queremos un montón, o sea, es como... ¿Y por qué pensabas que no encajabas? Fácil, el ABC. Voy a la escuela dominical. Sí. De adolescentes, grupo de adolescentes. Luego teníamos discipulado, Sí. acá Tenemos Barcas. Bien. Bien. En mi grupo de discipulado, Grupo chico. grupo chico, estoy hablando de que ya yo, bueno, voy a la iglesia con 15, medio que voy, que no, me pasan 3 años, como a los 17, ya yo vengo y me sumo a un grupo chico, empiezo a involucrarme más con la iglesia. Era o sea, mi grupo chico, también a las muchachas les voy a sigo en contacto con ellas, así que les voy a pasar esto también. Bien. Y se van a reír. Porque era la antítesis de lo que yo era. O sea, yo decidí por muchas razones en mi vida, como era muy, muy hippie, de pelo desenmarañado, de gritar, de hablar, de gesticular, de hacer un montón de cosas. ¿Ya habías arrancado con actuación? No, sí, más o menos. Más o menos para esa época. Más o menos, era la época donde más o menos te estabas arrancaba. Conociendo. Sí, por ahí. Tu personalidad, tu manera de ser. Sí. Te estabas amigando un poco con vos misma, se podría decir. Exactamente. No. No. Ah, bueno, no. Okay. No pasó, ojalá. No. Ok. No, estaba tanteando estaba descubriendo cómo hacer para que la gente me aceptara. Ahí va. Tanteando el terreno, como analizando, como decir, bueno, si digo esto no está tan bueno. Okay. El humor nace ahí. Se meten tanto conmigo. Claro. Que yo decido que si yo me burlo primero de mí, ya tú no puedes atacarme. Y ahí se levantó una barrera. Ajá. Donde empiezas a desarrollar mentalmente una agudeza que si yo pico adelante, ya tu chiste se va. Claro, entonces las expresiones eran, Sarita, qué linda estás. Ay, gracias, hoy me bañé. Entonces, claro. Ay, qué gracioso. Y eso después se con terminó. El ataque a uno mismo, digamos, claro. En cierto punto, ¿no? Es que nació no sé ahí. Si siempre, pero... Nació ahí. En boxeo dicen, el que pega primero pega 2 veces. Exactamente. Y claro, matabas el bullying. También se dice anti-marketing. Claro. ¿No? El anti-marketing personal. Tal cual. Porque si después del qué bonita o qué linda estás, lo siguiente venía algo doloroso, yo no lo aguantaba. Entonces no tomo el cumplido. No dejo que proceda, por si acaso. Claro. Y eso se volvió después con los años. Generé una agilidad mental para adelantarme humorísticamente a las situaciones, hacer relecturas de la realidad en vivo, pero que después con los años me di cuenta que había levantado una barrera impenetrable. Claro. En ese momento no. No, en ese momento era supervivencia. Mecanismo. Olvídate. ¿Y qué pasa con este grupo de chicas? Que eran un grupo de muchachas que habían crecido en la iglesia, en esa iglesia, eran amigas de chiquitas y eran divinas, fabulosas, guapas. O sea, era una cosa donde nosotros teníamos, se puede entender, no sé, a ustedes no, claramente en esta iglesia no pasa, pero era este ser, yo que me sentía así, el chicle debajo del zapato del indigente que camina. Entrar a este grupo donde todas las semanas que nos reuníamos era la típica de ¿y cómo le fue en la semana? Y el cómo le fue en la semana, una decía, no sabes, Dios me rehabló. Vamos a abrir, tengo algo para compartirles porque es tremendo. Y yo así tipo, ¿por qué llora? Y era como, no, aquí en Filipenses, Saray no sabía dónde estaba Filipenses, entonces claro. Me ves a mí tipo, y ahí tiraba el chiste tipo, Biblia no trae Filipenses. Entonces, buscar en Filipenses es como, Señor, esta semana me dio esta palabra y caí en fit y todo el mundo como reconmovido, yo no entendía nada, como Dios le decía, y la otra, el Señor me habló, en oración me pasó esto. Otra que le pidió a Dios hasta cuánto le iba a medir de alto el novio, de qué nacionalidad, y se lo concedió, lo conozco, está casada hoy, con el tipo. Señor, que mide un 84. A ese nivel. Qué específica, ¿eh? A ese nivel. Uno de 1,82, espectacular. No es de Dios. No es, a ese nivel de fe, de constancia. Y hoy esa mujer está casada con ese hombre y el tipo no es latino y baila salsa. Y se lo pidió a Dios. ¿Te pidió que no sea latino también?
medio discriminatorio. No sé, los para gusto se han hecho los colores. Pero que no sea latino y que baile salsa. Sí, señor. Mira. Sí, señor, tremendo. Entonces, claro, dentro de estas niñas llenas del amor de Dios estaba yo, y cuando me tocaba a mí en la ronda, Claro. yo que siempre he sido de muchas palabras, Ajá. agarro y empiezo. Yo, ¿ustedes quieren saber cómo fue mi semana? ¡Ling! Mi mamá está pasando por una depresión y no se levanta de la cama de un montón. Es el tema de que se están divorciando, porque ustedes saben que yo estoy sola en este país y no sé qué, no sé qué más. Y me chapé un poco de gente y no sé qué hacer con mi vida. Y siempre después que yo contaba todo esto, los maltratos en la escuela, todo lo de mi casa, Dios a mí no me habla, no entiendo nada, era que sí. Bueno, vamos a tomarnos un momento para orar por Sarita. Señor, o sea, siempre era el momento de oremos por Sarita, Claro. porque todas las semanas Sarita viene Evidentemente lo está necesitando. con un quilombo bárbaro. Claro. Entonces, era una cosa latente en mi cara de claramente yo no pertenezco a este lugar. Claro. O sea, yo no llego a esta altura, yo no llego a este nivel. A mí no me gustan los niños. O sea, los niños de niñez, todas las que estaban en adolescentes, daban clases en niñez. Yo con los niños no me entiendo. Claro. Yo les hablo, ellos me miran, yo los miro, no entiendo el chiste, no fluye. ¿Me entiendes? Hasta que yo me di cuenta que el lugar donde el Señor a mí me usa es con los adolescentes. Tuve que pasar yo después la adolescencia, pero Claro. previo a eso, todo mi rango de edad andaba. Entonces todas eran maestras de niños, divinas, cantaban. Claro. Y Saraí no caminaba para ningún lado. Y eso lo que hizo fue que yo, durante mi tiempo en la iglesia, fue un apartarme, volver, apartarme, volver, apartarme, volver. Y en un campamento me acuerdo que un pastor, mi pastor, en esa época, me dijo, ponte las pilas, porque el enemigo sabe que tú, firme en Cristo, es más peligrosa que un mono con un cuchillo. Y yo me acuerdo que aquello me impactó, porque yo venía de una casa y de un contexto de vida donde dentro de la iglesia a mí, ¿quién me iba a querer? O sea, de todos los muchachos buenitos de la iglesia, ¿quién se iba a fijar en esta que viene con un ritmo de teatro, que habla alto? Entonces eres demasiado, o tienes que menos porque o eres muy inteligente o hablas mucho. Sos muy rápida. Sos muy rápida, te muestras muy segura. Como si eso minara la seguridad de los hombres. Claro. Entonces era esa cosa de ese tira y encoge y en paralelo, cuando estaba fuera de la iglesia, que decía, ¿saben qué? Besito, agarren esto todo, un lazo, dele. O sea, no me salen los devocionales, las oraciones no pasan del techo. Entonces era, vas el domingo a la iglesia, te prendes en fuego como una candela, va bajando, el miércoles ya no funciona lo que el domingo habías aprendido, empiezas a meter la pata el jueves, te hundes un poquito más el viernes, el sábado cae el arrepentimiento y la culpa, y el domingo vas arrastrado otra vez a la iglesia, que el Señor te perdone. Claro. Era agotador. Claro. Era agotador y sistemático, Un además. círculo ahí vicioso. Llena de un montón de vicios, de cosas de mi historia. Luché muchos años con la pornografía, muchísimos años. Es algo que se habla muy poco de entre las mujeres, pero es algo que salir de ahí te cuesta un montón. Yo vengo de un abuso sexual infantil. Yo cuando tengo, 5 o 4 años, fui abusada varias veces. En Cuba, por un vecino de la zona. Y claro, el abuso sexual cuando se instala en tu vida es una granada que te pones en el medio, que explota y te mata, ¿me entiendes? Entonces, yo no solo se me abre a una edad muy chica un mundo que no debía haberse abierto, sino que después todo el tema de la pornografía, la masturbación, incluso en mi entorno yo seguí estando por compañeras de clase o vecinos o por un montón de cosas, por distintos lugares, siempre muy expuesta a cosas sexuales pesadas
desde chica, y yo cargaba con eso. Entonces, dentro de la iglesia era mucho peor porque tenías esto. Yo no supe que yo había sido abusada, yo no supe que a mí me había pasado porque en mi cabeza... Tenía 5 años. Y en mi cabeza, los abusos sexuales son como en las películas, te agarran de los pelos, te tiran contra la pared, te rasgan la ropa. A mí eso no me pasó. Quedas humillada, tirada. Claro. Y no, a mí no me pasó, a mí me llamaban y yo iba. Y al suceder de esa manera, yo no entendía que eso también era una violación. Lo entendí después muy grande. Entonces, como no era tan grave lo que me había sucedido, porque no era como en las películas, yo no tenía cómo hablar de esto. Y claro, entonces se agrava aún más este tema tuyo de tu identidad, de tu inseguridad, de entrar y ver a todas las demás prolijas, bonitas, santas, hablando con Dios, todas tenían un teléfono rojo y tú decías, ¿y esto? Una de las grandes conversaciones que yo tuve con Dios, una vez que entendí que uno podía orar, Dios estaba y me escuchaba, era que yo me senté en la sala de mi casa, me acuerdo un fin de año, podía tener yo 17, 18. Y agarré y le dije a Dios, tú te equivocaste, y te equivocaste feísimo. Porque toda mi familia que es cristiana está o en los Estados Unidos o está en Cuba, y me dejaste sola en Venezuela, en un país que no es el mío, en una cultura que no es la mía, no me diste la capacidad mental para hacer nada, no me diste el físico para lograr nada, ni siquiera, porque si, bueno, entonces agarro, me hago la divina y me consigo un hombre y veo qué hago, pero ni siquiera por ahí se me daba. Entonces era como, ¿y por qué permites que me hagan daño? ¿Y por qué sigues permitiendo que mis padres se divorcien? ¿Y por qué permites? Y yo voy a la iglesia y me hablan de un Dios de amor. Y era como, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, conmigo te equivocaste. Y me acuerdo que esa noche hablé y hablé y hablé y hablé y hablé. Y yo sentía que había algo en mi corazón que decía como, cuando respiraba, porque era así llanto bien, porque yo todo lo hago a full. Excelente. Y entonces me acuerdo que solté todo lo que tenía. No paré de hablar, no paré de hablar, no paré de hablar. Y cuando quedé agotada, en silencio, me empezó a venir a la cabeza todas las veces en las que Dios había puesto personas, líderes en la iglesia, vecinos, chicas que en mi casa alquilábamos una habitación porque vivíamos al lado de la universidad, chicas que como estaban en la universidad habían sido ángeles en mi vida, porque entonces yo, que era un desastre en el secundario, por tener este tamaño, esta voz, a mí me colaban en fiestas universitarias, entonces era distinto. Y por ahí empezaban como unas lucecitas de decir, no todo está tan mal. Dentro de la iglesia es la primera vez que alguien me ve con la energía y me dice, no, con eso tuyo hay que hacer algo. Y fueron donde me dejaron el chance y la plataforma para decir, echa tus cuentos, que total tú cada vez que hablas todo lo dices graciosísimo, como bueno, cuentas no, Sarita. Claro. Donde fue ahí donde yo empecé a explorar dentro de la iglesia lo que tenía que ver con el arte, lo que tenía que ver con la actuación, me sumaba a las obras de teatro. Entonces empecé, a pesar de esta lucha interna que yo tenía, a descubrir cosas mías dentro de la iglesia. Aún en este momento, o sea, 17, 18 años, crisis por todos lados. Exacto. Y dentro de la iglesia yo me acuerdo que por eso amo y honro y a los que nos están viendo que son líderes de adolescentes, son clave. O sea, ustedes son clave. Yo tuve líderes de adolescentes que mi casa en llamas y estaban afuera de mi casa en el auto diciendo, vení, sal, vamos a dar una vuelta. Me sacaban de casa a darme una vuelta por la ciudad, no íbamos a ningún lado. Era yo llorar, hablar y cuando me calmaba me volvían a dejar en casa. O sea, yo sobreviví porque tenía la iglesia. O sea, sobreviví porque tenía un cuerpo que estaba. Y, ojo, y también tuve, como me apartaba siempre, la hermanita que cuando yo iba para la iglesia me decía, ¡ay, pájaro de mar por tierra! Y ese milagro, Sarita.
Y era como, bueno, déjame en paz. Porque Qué bueno que viniste. era Ay, qué como, milagro que ay, estés qué acá. milagro que estés acá. O en chiste te contaban cuánto tiempo ibas a durar. Ah, Claro, bueno, a ver si era durás como más te doy que... 3 meses, claro. Oh, no lo hagamos. Por favor. Por el amor de Dios, no lo Por hagamos. favor, no es chistoso. No es chistoso. No es chistoso, no es chistoso. Uno no sabe lo que está pasando la otra persona, las luchas, el lunes a sábado, ¿no? Porque si es como Sí, decís, sí, el domingo sí, estoy sí. acá, pero el lunes a sábado no lo sabés, por lo menos cuidado. Sí. Respeto de decir, tengo una Sí. persona adelante, no tengo una fachada, no tengo su red social, porque te veo de lunes a sábado que estás bien, sonriente, qué sé yo. Nadie sube una foto llorando, una historia queriendo cortarse las venas, Tal ¿no? cual. Entonces, Literal. Yo me acuerdo que en esa época lo clave que fue de encontrarme de nuevo con Dios era que yo tenía escrito en la pared de mi habitación, en lápiz enorme en la pared, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo y esto, el Señor te recogerá. Y era lo que yo veía todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero lo que pasó fue también que yo a los 17, 18 me pongo de novia con un muchacho de la iglesia. ajá. El Bien. que tenía que ser. 1,84 m. No, 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 no. No era tan Vos no alto. pediste, ¿sabes? No, yo era un poco más o sea, un poco más socialista. Yo ¿Qué? en un país Socialista. más claro. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarro y este muchacho me pongo de novia a los 17 y era como, perfecto. Además era como, me vio, ya que me haya visto, era un montón. Además de familia cristiana, también hijo de pastores, era divino, perfecto. Eso no caminó. Ajá. No caminó básicamente porque él tenía una vida de un adolescente bastante normal y bastante sana y yo también venía de un contexto muy ácido, muy rota, con mucha calle y estábamos muy chiquitos, eso no sobrevivió. Claro. Y esa ruptura de noviazgo dentro de la iglesia es dura, fuerte cuando uno tiene un novio dentro de la iglesia, eso se rompe y te sigues congregando y después las otras gente siguen con su vida y consiguen otros novios. Exacto. Hay que poner la cara y decir qué hago y para dónde agarro. Claro, este chico se puso de novio con otra persona Después, claro, después con el tiempo igual, o sea, pero yo había encontrado una familia y la perdí. Claro. Yo había encontrado el lugar donde ya era aceptada y ya no estaba. Y me quedé de nuevo huérfana. Claro. Y agarré y hice algo que solo hago yo, que la gente, yo sé que ustedes no hacen, y entonces decidí salir a la calle y empezar a evangelizar a cuanto me encontrara que medianamente me gustaba, y era el ministerio nuevo. Yo los convierto y lo traigo para la iglesia. No lo hagan. No lo hagan. El evangelismo sí viene porque Sí. Dios lo está buscando y yo lo traje. Yo lo traje, es que tú necesitabas a alguien de parte de Dios. Y te lo cargas al hombro. Y eso es tremendo. La última, yo tengo 2 teorías, por eso digo, usted piensa que sabe, pero en realidad no sabe. A ver esas teorías. Yo tengo 2, no son 2 teorías, son 2 versiones. 2 versiones De por qué ok. Saraí está en Argentina. A ver. Versión número 1 es, Saraí se vino a estudiar teatro Ajá. porque viene de un contexto político venezolano complicado. Ujú. Y se vino acá porque, bueno, pues Buenos Aires, la cultura y todo eso. Cosmopolita. Venga, está todo bien, total, el país está en llamas, Saraí se viene a estudiar teatro. Esa es la oficial, esa es la que todo el mundo se sabe. El detrás de cámara es que Saraí tenía una relación en yugo desigual súper fuerte. Y entonces, esa es la razón por la que yo me vengo huyendo de esa relación. Llego acá y acá yo llego a la iglesia del centro porque mi papá me googlea a la iglesia. Ajá. Él estando en Venezuela. Él estando en Venezuela, estando mi papá apartado, Apartado. me dice, hay una iglesia cerca, ¿de dónde vas a vivir? Anda. Te mandó Porque incluso a ti- estando apartado. Sí, porque a ti eso te hace bien, anda. Bien. Yo caigo a la sede en Estados Unidos, la recibe Gloria, Ujú. y yo caigo 2 horas antes, un domingo a la noche.
O sea, los muchachos de sonido estaban probando sonido, Claro. poniendo cable. Yo llegué, me acuerdo que me senté y creo que es de las pocas veces que yo he escuchado audible la voz de Dios. Y escuché clarito, ahora somos tú y yo. Oh, Y después de eso empecé a llorar, mi hermano. y faltaban 2 horas para el culto. Lloré toda la Está prueba loca. de sonido, lloré toda la oración y lloré todo el culto, ¿me entiendes? Claro. O sea, era como yo tenía una sensación, además, como en el ambiente, se parecía mucho a mi iglesia en Caracas. Ajá. Entonces era un lugar que me resultaba familiar también, no lo podía creer. Brenda Vega, era apellido Vega, Vega. sí, el Brenda solo. Vega es igual a una de mis mejores amigas en Venezuela. Y cuando la vi en la plataforma, yo decía, es Marisabel, y lloraba. Y yo decía, Y Brenda, ¿qué está loca? hasta ¿Quién es? eso. No, ojalá fue eso. Porque yo soy muy groupie en la vida y soy muy Ajá. espontánea. ¿La Y fuiste me a acuerdo que saludar? unas veces, sí, la esperé después y le dije, yo te tengo que decir lo mucho que tú te pareces a una de mis mejores amigas en Venezuela y yo te veo y yo entiendo que esto es un regalo de Dios para que yo no me sienta tan sola. Wow. Y Brenda agarró y me dijo, todas las veces que la extrañes y me veas, vení y abrázame. Qué genio. Me decía, vení y abrázame. Primero que me encanta y segundo, bueno, qué bueno parecerme a Marisabel. Me decía, bueno, venía y abrazame, no pasa nada. Claro. Qué lindo. Y empecé a entrar acá en eso, en el ser familia, en el que yo aquí descubrí que existía algo que se llamaba sanidad interior, yo no tenía la más mínima idea de qué era, y empecé un proceso de descubrir realmente mi identidad, de sacarme de encima cosas que tenían que ver con la culpa, con ciclos de vicio, normalizar cosas, poder hablar cosas que yo no había contado, que no sabía Claro. por dónde entrarle. Fue un proceso de reconstrucción y acá Ujú. fue cuando dije, listo, de acá no me muevo. Fue como, de acá no me muevo. Tuve un momento, sí, esto es un paréntesis, hace como un mes, Ajá. una directora de teatro con la que estaba trabajando, que me conoce desde la universidad, estamos Sí. trabajando por Zoom, y me dijo, en un punto, yo te conozco desde hace muchos años, tú eres una huidora. Así De lo te dijo. único que tú no has huido en tu vida es de tu fe. Y en un punto fue como un golpe medio doloroso, pero Ujú. después fue como, bueno, bien, amén por este lado. Pero sí reconozco que tengo siempre ese impulso de decir, me voy. O sea, hice teatro, sí, terminé de estudiar actuación, pero no terminé la carrera universitaria porque me vine. Yo empecé a estudiar letras en la universidad y dejé porque retomo actuación. Dentro de la iglesia me iba, venía. Ujú. O sea, esta cosa como de esta inconstancia. Sí. Y acá en algún punto también sentí en un momento cuando medio que me empecé a desdibujar entre la gente o a sentir que era una iglesia muy grande, que todos estaban llenos de familias. Ujú. Trabajando en adolescentes me di cuenta que la mitad del grupo de adolescentes eran primos tuyos y familia tuya. Entonces, ahí yo empecé a decir, no sé si esta es mi casa o no es mi casa. Ajá. Y empecé a congregarme en otras iglesias. Ujú. Y el pastor Carlos en una prédica habló mucho sobre esto de ir tipo de groupie, Sí. como de lugar en lugar, de predicador en predicador, de dónde me siento, es como elegí y echar raíces. Para mí eso fue clave. Y le dije a Dios, bueno, ¿dónde? ¿Esto cuándo? En Esto- 2014 viniste y llegaste acá a la Exacto, iglesia. ponle 15 para 16. 2015 para 2016. Y yo decía, bueno, ¿dónde? Y me acuerdo que llego, después de haber tenido varios tiempos sin congregarme acá, entro y cuando entro, yo no te sé explicar, me saludó desde el ujier de la puerta, Ajá. pasando, pero con una alegría de no puede ser que te estoy viendo, mi amor. Me encontré a Brenda también. O sea, pero era una cosa, yo pasé como de mano en mano. Así.
Yo pasé de mano en mano y de mano en mano y de mano en mano. Y cuando me senté yo estaba como abrumada. Ujú. Y fue de verdad la primera vez que yo dije, señores, esta es mi casa. Wow. Esta es mi casa, esta es mi familia y de aquí no me muevo. Tremendo. Ujú. Tremendo, tremendo, tremendo. Y fue acá donde el Señor me pegó de vuelta, fue acá donde una vez más me rodeó de familia, Ujú. de gente que ha estado en momentos muy difíciles míos, Ujú. donde yo he podido contar mi historia y a nadie se le mueve un pelo de la cara de decir, ay Dios. Ay, sí, Nadie se no, horroriza. claro, o sea, no se horrorizan donde ya yo venía sirviendo en Venezuela también, pero acá servir con convicción, con entender cosas espirituales de profundidad. Me encantaría poder decir que lo tuve a través de una revelación bíblica puntual, Claro. pero me acuerdo que acá en Argentina me pasó un antes y un después con la película, ¿viste Cuarto de Guerra? No, la tengo que ver. Vi esta película, yo que soy media reacia al contenido cristiano, porque siempre Sí. me ha parecido que es como, ¿por qué lo hacemos con tan mala calidad? Entonces, perdón. Y de repente el cine, obviamente el cine cristiano Sí. ha empezado a tomar un montón de profesionalismo, ya no es solo, ay, qué buen corazón que tenemos con estos panes, venimos Señor. No, es como Claro. hacer cosas con calidad. Esta película, con esta yo entro Ujú. a lo que realmente tiene que ver es el poder de la oración, lo que la oración con convicción, lo que la oración a través de la palabra hace, entender que hay una vida espiritual. Yo llegué acá y cuando llegué la primera vez a la iglesia del centro, yo le dije a Dios, yo no te conozco, tengo toda mi vida caminando contigo, tengo toda la vida con mis padres, con mis abuelos, con un montón. Yo no sé cómo hablas, cómo no hablas, yo no entiendo el Espíritu Santo, no tengo la más mínima idea. Yo en mi iglesia vengo de un contexto bautista. Ujú. Y el Espíritu Santo era esta cosa que estaba, era algo que estaba. Sí. Aquí era Jesús, que era lo más cercano con lo que te podías relacionar, Sí. y Dios Padre, Ujú. ahí, que te ama un Claro, montón. arriba. Jesús te muestra cómo vivir, es el que está diciendo, dale, otra vez, querida, otra vez, de verdad. Y está Dios diciendo, no importa, yo te amo, vení. El Espíritu Santo era algo. Ujú. Y Indefinido. eso que nada, es que no te puedo decir que era algo ni que terminas sintiendo, ni nada. Y yo caigo, mi amor, en la iglesia del centro. Y aquí ha sido una gran escuela el darme cuenta de relacionarme con el Espíritu Santo, Ujú. descubrir mi propósito, afianzarlo. Dones, que yo creo que es clave, muchas veces uno está y no sabes. Ujú. Propósito, dones, no son los mismos que los talentos. Claro. Y te empiezas a dar cuenta, y fue acá donde me empecé a dar cuenta que toda mi vida tenía un porqué, toda la serie de acontecimientos han tenido, ¿viste la película de la canción? Para esta hora he llegado, para este Claro. tiempo nací. O sea, acá me empezaron a cerrar un montón de cosas. Empezaste a unir los puntos para atrás. Empecé a unir los puntos. Y es acá con mis 30 años, Ujú. ahorita tengo 33, con mis 30 años, que a los 30 fue que me miré en el espejo y dije, me gusta esta mujer. Como, esto es lo que Dios ve. Ujú. Y es como tremendo. ¿Y qué viste? Hay algo que yo no había reconocido por las falencias que tuve y por los maltratos que viví durante mucho tiempo, que yo, una de las oraciones que pedía de adolescente, pedía dos cosas muy pavas. Una, yo quería que la gente me reconociera en la calle, Ajá. pero que me saludara. Era un anhelo de mi corazón. Ujú. Que la gente me saludara. No tipo fama. No, que la no, gente no, te no, saludara. no. Me llamaba mucho la atención las personas que iban caminando y saludaban a otros porque los conocían. Yo quería eso Ujú. y quería ser una buena amiga. Eran las dos cosas que yo pedía. Ser una buena amiga.
porque yo tenía muy pocos amigos y eran amigos que entraban en mi vida para acompañarme en una etapa y después se iban. Ajá. Entonces yo quería esas dos cosas. Y hoy es increíble cuando la gente me pasa en la iglesia, me pasa en el trabajo, cuando te dicen, pero ¿y a vos quién no te va a querer, Sarita? Yo digo, ¿tú quieres que te cuente quién no me quiere? Yo soy uno de esos que dicen, ¿quién no te va a querer a vos? O sea, como decís vos, te saluda desde el que te abre la puerta hasta el pastor, que todo el mundo te conoce. Y la verdad que antes de que me cuentes toda esta historia, o sea, me sorprendiste mucho cuando me lo contaste, no antes de este programa, sino en los años que no fuimos creciendo ahí en amistad, pero Sí. qué locura. Yo entendí acá, cuando entendí sobre mi identidad, sobre quién yo era, sobre el propósito que tenía, de que mi personalidad los lugares de carencia me unen y me vinculan a las personas. Ajá. O sea, lo que mi abuso sexual infantil llegó a mi vida para matarme, básicamente, es soy una herramienta poderosa que tengo para conectar con muchas mujeres. Que me pasó con un adolescente acá que se reunió para hablar conmigo y me cuenta con mucho dolor, como, pero es que a mí me pasó esto. Había sido abusada de niña. Yo la agarré las manos y le dije, ¿sabes qué? Yo también. Y era como, no, vos no. Y yo le digo, sí, yo sí. Me dice, pero como si yo te veo echando cuentos, chistes, si tú llegas y lo que irradias es alegría, gozo, como que tú inyectas energía. Y yo le digo, esto es lo que Dios hace en la vida de la gente. O sea, yo me di cuenta con 30 años viéndome al espejo y entendiendo todas las cosas que he entendido, permaneciendo en la iglesia con las uñas, aunque hay veces que vas a escuchar cosas que te dicen, vos no perteneces, vos no estás, a ti no te miran, no te reconocen, permanece. Hay que permanecer, porque es esta la familia, es donde el hierro con el hierro se afila, dice Proverbios. Así el hombre con el trato con su prójimo. Claro. Nos sacamos puntas juntos, crecemos juntos, nos acompañamos. Era como, este es el lugar. Porque la realidad es que lo que nos hemos apartado, sabemos que fuera de esto es un vacío tremendo. Claro. El no límite, porque lo experimenté, el no límite es el vacío mismo. Es el que tú sientes que estás tirando cosas, que estás satisfaciendo porque tu corazón, lo que te pida tu corazón, el amor que te inunda, el no, porque los límites te estrangulan, te limitan, los límites te protegen. Claro. Y lo más fuerte es que nosotros no tenemos la más mínima idea, por todos los años que tenemos de iglesia, donde el pecado se ha utilizado para todo, entonces todo es pecado, todo está mal, todo es el diablo. Eso es un extremo. Sí. El otro extremo es, está todo bien, Dios todo te lo perdona, Dios todo porque hay gracia, eso es cierto. Pero en el medio, cuando Jesús nos está diciendo todo el tiempo, no metas la mano por ahí, no hagas esto, no es porque es un Dios que no quiere que vivas. Es un Dios que entiende que el pecado no muere en ti. Es una onda de expansión que se va llevando a la gente que amas y a la gente que te importa. ¿Me entiendes? O sea, mi lucha con la pornografía no terminaba en mí. O sea, era algo que se iba metiendo en mi sangre y en mi corazón. Y yo, a raíz del abuso sexual que tuve, a la exposición que tuve, ¿tú sabes lo que significa en mi cabeza unir el placer sexual con el amor en una misma situación? Con la santidad. Con la santidad. Con algo pensado por Dios. Y vivimos en un mundo donde en realidad esto da placer, no mezclemos las cosas. Esto es un trámite. Pero es un trámite que te seca. Claro. Dios no se equivoca. Y los límites son para salvarnos.
cuando la pifiamos y entendemos que capaz es un mensajito fuera de tono, capaz después de todo si no nos acostamos no pasa nada, el engaño pasa por ahí, tú no tienes idea de la repercusión que tiene esto en tu vida. El chisme que se te va, la lengua que no la controlas, el pensamiento que dejas que se deje estar sobre lo que tú opinas del otro hermanito que es un careta. Claro. No tienes idea de lo que esto hace y el Señor está todo el tiempo diciendo, cuídense. Y eso es un de todos los días, eso no está resuelto. Yo definitivamente no tengo la vaca atada, Claro. ni cerca. Yo hoy en día sigo luchando con un montón de cosas mías. Sigo lidiando con mis oscuridades, pero hay algo que a mí, cuando me cayó la ficha y entendí quién yo era en Cristo, y suena súper evangélica la frase, pero cuando yo entendí que Dios me pensó y eligió a mis papás y eligió a mi familia y eligió Venezuela para que yo creciera en Venezuela y aprendiera todo lo que aprendí en Venezuela y eligió Argentina para que yo sirviera y creciera aquí sola y lo conociera a otro nivel y eligió esta iglesia para que yo pudiera servir a mis amigos y me acordé cuando el pastor de mi iglesia en Caracas me decía, Dios puso un montón en ti. Tú, alineada con quién eres en Cristo, eres peligrosísima. Yo entendí que habían venido por mi cabeza. O sea, mi abuso sexual no fue casualidad. Mi bullying en el secundario no fue casualidad. Era todo para callar. O sea, menos. Tú no eres, tú no sirves, tú no tienes la capacidad intelectual. Esta es peligrosa, hay que destruirla de chiquita. Pero desde que nací. Y siento que pasó también con mi familia. O sea, con el divorcio de mis padres, Por eso digo, el pecado, cuando la Biblia dice que el diablo viene a robar, matar y destruir, no viene a pasarte un rasguño. Viene por tu cabeza. Y cuando yo eso lo entendí, con los pecados que yo tengo, porque me equivoco como una campeona, 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo recogerá. No son 7, mi amor, son 70.470 veces 7. Y contando. Y contando. Y cuando yo entendí lo que Dios había puesto en mí y esta cosa de que la gente se siente en confianza, de que abre el corazón, de que permite que pueda orar, que pueda hacer, me volví un animal. Es como yo llegué acá y lugar donde yo entro, lugar donde el reino se establece. Suena evangélico, suena lo que a ti te dé la gana. Pero es básicamente que vos le otorgás la autoridad a cada lugar donde pises. No es que, porque capaz, viste, que suena evangélico, no es que vas a empezar a saltar a reprender todo No, lo que... no. No, pero adelante tuyo va el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Y es porque nosotros estamos ahí, no porque yo tenga las estrellitas, no porque me porte bien, Claro. no porque no la pifie, no porque no me equivoque, no porque no siga luchando con un montón de cosas, no porque... Por eso la Biblia también dice, el que esté firme vea que no caiga. O sea, es como, andate con cuidado. O sea, permanece en la iglesia, necesitamos consejería, aunque estemos en liderazgo, porque después más adelante uno empieza a crecer y empiezas a servir a otros y sigues luchando con un montón de cosas que después, ¿cómo las decís? Si ya tú eres líder de... Claro. Esto no lo tenías resuelto vos. Claro. Es como, y no. Bueno, pero la vida cristiana es eso, es un proceso siempre, ¿no? Es como la vida física, literal. Sí. Cuando le decimos a Jesús, mi corazón es tuyo, hacete presente, te entrego todo, ahí somos bebés. Y ahí empezamos a gatear, a caminar, y después vamos creciendo, ¿no? Así es. Por eso una vez escuché de un pastor también, no juzgues al que sigue cayendo, al que le cuesta más, no sé, soltar del todo algo que lo está, viste, no sé, encadenando. Porque si yo te preguntara, ¿a qué edad empezaste a caminar? Y capaz me decís al año, y yo 1 año y medio. Y bueno, aprendimos los dos. Sí. A mí me tomó más tiempo. No me juzgues
amame, teneme compasión y gracia sobre todo, ¿no? Que es lo que nosotros recibimos. Ujú. Y quería agregar, esto que decías de la sexualidad me quedó un punto, también escuchando una prédica una vez decía un pastor que Dios en su amor, Jesús nos enseñó y nos recomendó que lo guardemos para el matrimonio, porque es tan poderosa la unión espiritual, mental, física, obviamente, y del alma que se tiene con la otra persona, que la única herramienta tan poderosa como para contener ese tipo de unión es el matrimonio. Todo lo demás carece de poder, digamos, ¿no? Nada, lo quería sumar porque de hecho a mí me sirvió como para también, ¿no? Tratar de buscarlo en su momento y decir, Dios, sí. No, por algo es, ¿no? Sí. Pero bueno, y la segunda cosa que quería sumar es algo que ya hemos hablado, y con esto de quién no va a querer a Sarita, seguramente te acordarás, pero Campamento de Jóvenes 2019. Ronnie Oliveira, invitado al campamento, en un momento, él siendo brasilero, le pide a todos los no argentinos, todos los extranjeros, que se levanten. ¿Ya te acordás? Sí. Exactamente. Bueno, a la gente ahí le comentamos, de las 200 personas que eran en ese campamento, se levantan unas 40, fácil, 50. Muchísimos brasileros, muchos venezolanos, 2 cubanos mínimo, vos, Rolly, seguro, Sí. y capaz que me olvido de alguno, Sí. bueno, de todo, ¿no? De todos los países. Y les dijo, Dios los trajo acá por algo, no fue porque estaba tu carrera ahí y vos dijiste voy a estudiar acá, Dios te trajo por algo, y los hizo pasar al frente y todos estábamos ahí ya moqueando, porque, Dios lo trajo por algo. Y yo estaba que me salía del asiento, dejanos ir a abrazarlos. Y hasta que Rolly dice, pueden ir a abrazar a sus amigos. Y ahí, mi recuerdo es que yo dije, yo voy a abrazar a mi amiga Sarita. Bueno, no, tenía que hacer fila. Había como 40 personas tratando de abrazarte. Más de uno que esté ahí en el chat me va a saber decir que esto es verdad lo que estoy diciendo. Bueno, nada, fui a abrazar a los que yo conocí, a todos, qué sé yo, y hasta que pude también llegar a vos, pero nada. Por eso no nos cierra el... ¿Quién no va a querer a Sarita? Ese momento fue tremendo. O sea, primero fue un campamento también que nos marcó a muchos de muchas formas. Era pasar de mano en mano, yo no podía llorar más. O sea, no podía llorar más, la gente que no, y ver gente que ahí fue donde también terminas de ver caras y decir, esta es mi gente. O sea, me pasó en tu boda, me pasó en varias cosas de yo entender de verdad que eres mi familia, o sea, que hay aquí gente en la iglesia, mi amiga Marian también, o sea, gente que Dios ha puesto en un lugar de amistades, de contención, de esto, de no estás solo, de esta es tu casa, esta es tu familia, es real. Y ese campamento fue como tremendo. Y hay una persona también que fue importante para vos desde el lado ministerial. Vos me has dicho más de una vez que hay una persona a la cual recurrís, ¿no? Cada vez que Sarita está con batería baja. Sí. ¿Quién es? Silvia Otarola. Exactamente. Sí. Y Silvia, que es una fenómena, nos mandó un saludo para vos, ¿sí? Así que nada, te lo queríamos compartir. Vamos a verlo. Mi querida Sari, cuánto te quiero. ¡Ay, no! Es una alegría poder estar acá compartiendo con vos este momento, mandándote este saludito. ¿Y qué puedo decir? ¿Qué puedo decir de vos? Te conocí recién llegadita a la iglesia y hemos compartido tantas cosas, tristezas, llantos, alegrías, desafíos. Cuánto crecimiento, Sari, cuánto crecimiento.
Has sido y sos de bendición para mi vida. Dios te dio un corazón pastoral y de servicio para llegar a la gente. Por eso, Sari, proseguí. Poniendo los ojos en Cristo Jesús, proseguí a la meta, a cumplir con el propósito que Dios te dio para tu vida, sabiendo que tus obras ya son agradables delante del Señor. Te quiero mucho. Abrazo grande. Gracias. ¿Te gustó? Ay, no, gracias. Silvia le gustó, ¿eh? Le gustó. Ay, te amo. Mandale un beso. Ay, te amo, gracias, gracias. Silvia fue una de las personas que yo siempre digo que ella fue la que me ayudó a pegar los pedacitos. Y es una de las que le conté y le sigo contando un montón de cosas y tú ves que me mira y me dice, bueno, dale, trabajemos con esto. Todas sus iglesias necesitan Silvias Otarolas, que yo sé que hay. Búsquenlas. Gracias, te amo, gracias. Ay, qué fuerte. Bien, bueno, yo le dije a Silvia, la vas a hacer moquear, así que bien. Lo logramos, Silvia. Bien. Bueno, nada, este mensajito ahí ya estamos llegando al final. La verdad, espectacular. ¿La pasaste bien? Ay, mucho, amigo, gracias. ¿Sí? Te quiero mucho. Yo también, te quiero un montón, ¿sabes? Y bueno, ya para los últimos minutos, como siempre le digo a la gente que ocupa el lugar en ese sillón, si hay algo que no te pregunté, si hay algo que vos quieras ahí resumir a la gente que nos está escuchando, ahí tenés tu cámara, todo tuyo. Bueno, después de semejante moqueadera, ¿no? Si estás viendo este video, si alguien te lo compartió, si llegó a tus manos por X o Y, o si incluso estás en la iglesia y estás pasando por una etapa difícil, yo quiero decirte desde mi testimonio que todo lo que pasa en tu vida pasa para bien. Todas las cosas que el Señor ha permitido tienen un propósito en Él. Esto también suena, estamos en guerra. Y cuando veas alrededor de tu vida cosas que te han sucedido difíciles, dolorosas, desde tus luchas, desde lo que ha pasado en tu vida, en tu familia, si tienes una historia como la mía, yo te digo que te levantes, que permanezcas, porque cuando hay tanta oposición a ese nivel es porque tu voz cuando se levante, porque tú sano en Dios, porque tú volviendo a la iglesia, porque tú encontrando tu propósito y parándote en tus dones, eres más peligroso que un mono con un cuchillo. Y eso el enemigo lo sabe. Así que hoy yo te invito a que si estás cansado, herido, golpeado, incluso dentro de la iglesia, que te hayan hecho daño, que hayas visto malos testimonios, que los abusos hayan venido desde adentro, yo te pido que por obediencia tú busques a alguien con quien hablar y con quien contarle. Ponte a cuentas con Dios y vuelve a casa. Porque tienes propósito, hay gente que te necesita y nosotros estamos puestos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Lo que tú tienes que hacer no lo puede hacer nadie más. Así que levántate, recógete las lágrimas, busca a alguien que te ayude a caminar. No estamos aquí para caminar solos. Y esta iglesia imperfecta, esta iglesia llena de gente rota también, es la familia que el Señor puso para que podamos caminar juntos y para crecer juntos. Solo no es el propósito. Afuera es más difícil. Así que mi invitación es a que te sacudas, reevalúes y si te faltan cosas que no sabes con tu propósito, con tus dones, vuelve a casa, pregunta, ora. Dios no está decepcionado, Dios no se rindió con vos. Dios te bendiga. Hermoso. Hermoso. Lo creo. Buenísimo. Y como ya hemos hablado, estoy seguro que esta historia va a llegar Amén. a cada corazón que la tiene que escuchar.
la vamos a compartir un montón. Va a estar subida seguro en el canal próximamente, en breve. Así que nada, la verdad, una vez más agradecerte por abrir tu corazón, por romperte la... Nada, te conocemos tal cual sos y eso nos encanta. Y bueno, yo estoy agradecido por ser tu amigo. Gracias, amiga. Te quiero. Bueno, un gusto tenerte. Ay, igual, gracias. Así que bueno, ahí en casa, gracias una vez más por acompañarnos y nos veremos la semana siguiente con una nueva historia.